Yo, un 32-year-old hombre, hasta este año, pensaba que mi familia era disfuncional solo en plan de peleas en Navidad, pero abrazos antes del postre. Resulta que no tenía ni idea de lo profundo que era su sentido de tener derecho a todo. Hasta que el Día de Acción de Gracias se convirtió en una prueba de lealtad que nunca pedí. Déjenme empezar de nuevo. Hace unos años, mi abuelo, la única persona de la familia que me veía como algo más que un cajero automático, falleció. Había construido un pequeño negocio de construcción exitoso, y cuando lo vendió antes de jubilarse, ganó bastante dinero. Todos asumieron que dividiría su herencia en partes iguales. Pero para sorpresa de todos, especialmente de mi madre, me dejó casi todo a mí. No porque fuera su favorito, aunque ella siempre lo decía como si fuera un crimen. Él mismo me dijo poco antes de morir que yo era el único que lo escuchaba, el único que no le pedía dinero, solo su tiempo. Eso significaba algo para él. Mi madre estaba furiosa. Mi hermano Xavi estaba destrozado, y mi hermana Estefanía trató de ocultar su decepción, pero no pudo evitar murmurar, tenía que ser, en la lectura del testamento. Yo me quedé callado. No iba a discutir sobre los últimos deseos de un hombre después de que se había ido, especialmente no con personas que lo trataban como una alcancía mientras aún respiraba. Durante los siguientes meses, ofrecí ayudar en pequeñas cosas, pagué algunas facturas médicas menores, cubrí una reparación inesperada del coche, envié flores en los cumpleaños, nada llamativo. No quería que nadie pensara que estaba tratando de comprar afecto, pero de alguna manera eso solo lo empeoró. Xavi siempre ha tenido grandes ideas. Cuando éramos niños, quería ser director de cine, luego jugador profesional, luego crítico de restaurantes. Ahora, a los 29 años, su último sueño era lanzar una línea de ropa para emprendedores espirituales, lo que sea que eso signifique. Intenté apoyarlo emocionalmente. Lo escuché. Hice preguntas. Incluso lo ayudé a diseñar un sitio web. Pero cuando me pidió que invirtiera 150.000 euros para ponerlo en marcha, le dije suavemente que no podía financiar algo tan inestable. Ahí es cuando la tormenta comenzó a gestarse. Las semanas previas al Día de Acción de Gracias fueron tensas. Mamá comenzó a dejar caer indirectas, pequeños viajes de culpa sobre cómo la familia apoya a la familia, y el dinero no significa nada si no puedes usarlo para levantar a otros. Estefanía, que se había casado con dinero, fue menos sutil. Si yo recibiera ese tipo de herencia, no la estaría acumulando como polvo sobre oro. No fue gracioso la primera vez, y para la quinta, simplemente era molesto. Sabía lo que venía, pero esperaba tontamente que lo dejaran pasar. El Día de Acción de Gracias se celebró en casa de mis padres como siempre. Una casa grande de estilo colonial que había estado en la familia desde antes de que yo naciera. Cuando llegué, ya tenía ese nudo familiar en el estómago. Ni siquiera había entrado por la puerta principal cuando Xavi se acercó a mí, con los brazos abiertos, sonriendo como si fuéramos mejores amigos. «Hermano mayor», gritó. «¿Listo para hablar de negocios?». Le di un asentimiento educado y lo pasé de largo. Ya podía oler la tensión mezclada con el relleno. La cena comenzó de forma civilizada, más o menos. Estefanía se jactó de su reciente viaje a Santorini. Xavi dio un discurso de media hora sobre cómo la marca espiritual era la próxima gran ola en la conciencia. Traté de desconectarme y concentrarme en mi plato, pero no tardó mucho antes de que se revelara la verdadera agenda. Entonces, dijo mamá de repente, su voz cortando el ruido de los cubiertos. Xavi ha estado trabajando muy duro últimamente, realmente persiguiendo su visión. Es tan inspirador. Seguí masticando. Xavi infló el pecho. Y sabes, continuó ella, más fuerte esta vez. Con solo un poco de ayuda, su negocio realmente podría despegar. No dije nada. Estefanía intervino. Honestamente, Abelardo, podrías cambiar su vida. Una transferencia y boom, nuestro hermano es un fundador. Un visionario, más bien una sanguijuela, murmuré por lo bajo. Mamá lo oyó, su mandíbula se tensó. «¿Perdón?», preguntó, su tenedor chocando bruscamente contra su plato. Levanté la vista.
Calmado, firme. He dicho que no varias veces. Sabi se burló. ¿Qué? ¿Crees que te ganaste ese dinero? Tuviste suerte. Te sentaste y el abuelo te lo dejó caer en el regazo. Ya basta, dije con firmeza. Pero mamá no había terminado. Se levantó, literalmente se levantó de la mesa, y miró a su alrededor como si estuviera dando un monólogo. O estás con esta familia o estás contra nosotros. La habitación se quedó en silencio. Parpadeé. Estaba tan atónito que casi me reí. Casi. En cambio, me limpié la boca con una servilleta, la doblé cuidadosamente junto a mi plato y me levanté. Entendido, dije. Sabi sonrió. Entonces, ¿lo transfieres? No respondí. Simplemente tomé mis llaves de la mesa auxiliar, asentí al único primo que no había dicho una palabra en toda la noche y salí. No cerré la puerta de golpe. No dije nada dramático, pero en ese silencio, algo en mí se rompió. Me senté en mi coche durante unos minutos, con el corazón latiendo con fuerza, no con ira, sino con claridad. Había pasado años tratando de ser el pacificador, el proveedor, el que nunca causaba problemas. Pero esa noche, me di cuenta de que no era parte de una familia. Era parte de un sistema. Un sistema donde mi valor estaba directamente ligado a mi saldo bancario. Donde decir no me convertía en un enemigo, donde las personas que se suponía que me amaban no podían ver más allá de lo que pensaban que les debía. Así que abrí mi computadora portátil en el momento en que llegué a casa, inicié sesión en cada cuenta que compartía con ellos, cuentas que había ayudado a configurar, de las que era avalista o simplemente había agregado mi nombre temporalmente para que pudieran calificar. Asistencia hipotecaria eliminada. Líneas de crédito que ayudé a extender a través de mi crédito, cerradas. Cuenta comercial para la LLC de Sabi que había confirmado para ayudarlo a solicitar una subvención. Desactivada. Todo lo que tomó fue un correo electrónico, ni siquiera una llamada telefónica, solo un mensaje educado y profesional al banco, retirando mi apoyo y autorización. Me fui a la cama temprano esa noche. Dormí mejor que en meses. Para cuando me desperté a la mañana siguiente alrededor de las 7:30, con el café a medio preparar, mi teléfono estaba vibrando en la encimera de la cocina como si estuviera poseído. 27 llamadas perdidas, 11 mensajes de voz, correos electrónicos nuevos marcados como urgentes en el asunto, y eso era solo de Sabi. Me desplacé lentamente, observando el colapso desarrollarse en tiempo real. Estefanía había enviado un mensaje de texto, ¿qué hiciste? Mi madre había dejado un mensaje de voz que comenzó tranquilo, medido, y luego se convirtió en el tipo de perorata desquiciada que solo escuchas de alguien que ve cómo su castillo de naipes se derrumba. Lo ignoré todo. En cambio, abrí la aplicación bancaria y miré la carpeta de solicitudes pendientes. Ya habían intentado volver a habilitar la cuenta comercial. Sabi había presentado un formulario alegando que el cierre había sido un error. Lo marqué. Rechazado. Estefanía había intentado reabrir una línea de crédito que asumió que todavía estaba vinculada a mi puntaje. Rechazado. La cuenta hipotecaria que una vez había confirmado cuando papá tuvo un susto de salud y necesitaba ayuda para refinanciar se congeló. Y sin mi autorización, no iba a ninguna parte. Ahí es cuando recibí la llamada de mi tía Evelia. Ahora, Evelia siempre fue la más sensata, la única pariente lejana que no me trataba como una máquina expendedora. Ella no se anduvo con rodeos. Abelardo, dijo, ¿qué está pasando? Tu mamá acaba de llamar llorando, diciendo, lo has destruido todo, punto. Respiré hondo. Yo no destruí nada. Simplemente dejé de sostener las paredes mientras me seguían golpeando con ladrillos. Ella se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, nunca la había visto tan frenética. Quizás quieras prepararte. Y no, no estaba bromeando. Esa tarde, fui convocado, y sí, esa es la palabra que usaron, a una reunión familiar de emergencia en la casa de mis padres. La misma casa donde, menos de 24 horas antes, me habían dicho que eligiera un bando. ¡Qué descaro! Casi no voy.
Parte de mí quería dejarlos languidecer en las consecuencias. Pero otra parte, la parte que pasó demasiados años esperando que finalmente me vieran como algo más que una chequera, quería un cierre. Cuando entré, la sala de estar estaba llena. Mamá, papá, Xavi, Estefanía, incluso mi primo Joel, que generalmente evita el drama como la peste, estaba allí, con los brazos cruzados, los ojos mirando de un lado a otro entre las personas como si estuviera viendo una escena de un tribunal desarrollarse. Mamá se levantó de inmediato. Abelardo, siéntate. Necesitamos hablar. Me quedé de pie. Ella se lanzó sin esperar. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? La hipoteca está congelada. La cuenta comercial. Xavi ni siquiera puede pagar a su proveedor. La tarjeta de Estefanía está siendo rechazada en todas las tiendas. Estoy al tanto, dije rotundamente. Xavi intervino. Esto es sabotaje. ¿Arruinaste todo por qué? Una sola discusión. Estás arruinando a tu propia familia. Lo miré lentamente. Dije, no, todos ustedes dijeron que eso significaba que estaba en contra de ustedes. Así que actué en consecuencia. Estefanía puso los ojos en blanco. Estás siendo mezquino. ¿Crees que el abuelo te dejó ese dinero para que nos castigues? No, dije, mi voz tranquila pero firme. Él me lo dejó porque sabía que este día llegaría. Porque vio cómo todos ustedes lo trataban. Lo usaron tal como me han usado a mí. Papá finalmente habló. Hijo, somos familia. No siempre decimos las cosas correctas, pero nos mantenemos unidos. Nos ayudamos mutuamente. ¿Y dónde estaba esa ayuda? Dije, cuando me estaba ahogando en deudas después de la universidad y era demasiado orgulloso para pedir ayuda. ¿Dónde estaba cuando me saltaba comidas para pagar el alquiler porque Xavi agotó la tarjeta que confirmé? ¿Dónde estaba cuando el abuelo falleció y todos ustedes actuaron como si les hubiera robado algo? El silencio en la habitación era ensordecedor. Por un breve segundo, pensé que vi algo parecido a la vergüenza parpadear en el rostro de mi madre, pero desapareció rápidamente. Estás exagerando, espetó. Es solo dinero. No, respondí. Nunca es solo dinero para ti. Es influencia. Es una razón para culpar, manipular y controlar. Y terminé de dejarlos hacerlo. Xavi se puso a caminar de un lado a otro ahora. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? No eres un santo, Abelardo. Eres egoísta. Al abuelo no le habría gustado esto. Sonreí con amargura. Él me dijo en realidad que si alguna vez venían por mí de la forma en que lo persiguieron a él, que me alejara para proteger lo que es mío. Ese hombre vio lo que se avecinaba antes que ninguno de nosotros. La voz de mamá se quebró. Somos tu familia. No, dije, tomando mi chaqueta. Son un grupo de personas con las que comparto ADN. ¿Familia? Eso se gana. Y luego me fui. Pero no había terminado. Ni mucho menos. A la mañana siguiente, una cuenta anónima de Reddit con exactamente una publicación hizo un hilo titulado, ¿Cómo lidiar con un hermano codicioso que congeló las finanzas de nuestra familia por despecho? Comenzó a ganar tracción. Alguien, vaya, me pregunto quién, estaba tratando de pintarme como un villano de corazón frío en Internet. Los comentarios estaban divididos. Algunos me llamaron tonto. Otros vieron a través de la narrativa. Lo ignoré principalmente hasta que alguien me envió capturas de pantalla de un mensaje de texto grupal entre Estefanía, Xavi y algunos de sus amigos. En él, estaban planeando emboscarme en mi trabajo, de todos los lugares. Estefanía incluso había bromeado, veamos cómo reacciona el jefe cuando aparezcamos y les digamos a quién contrataron realmente. Ahí es cuando me di cuenta de que se habían cruzado los límites. No solo cruzado, arrasado. Ya no estaban solo enojados. Estaban tomando represalias. Y lo que no sabían era que ya había estado documentando todo. Pasé los siguientes 2 días en un extraño limbo. Tranquilo por fuera, pero conectado como si estuviera sentado sobre un cable vivo. Fui a trabajar, mantuve la cabeza baja, actué normal.
Pero cada vez que mi teléfono se iluminaba o alguien llamaba a la puerta de mi oficina, esperaba a que Xavi irrumpiera con una historia de llanto falsa o a que Estefanía apareciera con una escena dramática destinada a despedirme o avergonzarme. No estaba paranoico. Conocía a estas personas. Crecí con ellos. Sabía cómo operaban cuando sus espaldas estaban contra la pared. No reflexionaban. Tomaban represalias. Y, efectivamente, no tardó mucho. El jueves por la mañana, llegué a mi oficina y encontré a mi asistente, Fanny, esperando en la recepción con una mirada incómoda en su rostro. Oye, solo para que lo sepas, dijo, cambiando su peso nerviosamente. Hubo 2 personas aquí antes preguntando por ti, una mujer y un tipo. Dijeron que eran familia. Les dije que estabas en una reunión y se pusieron un poco raros. Cerré los ojos y suspiré. ¿Qué hicieron? No gritaron ni nada, pero comenzaron a hacer preguntas sobre tu salario, si la empresa realizaba verificaciones de antecedentes, cosas así. Luego se fueron cuando dije que iba a llamar a seguridad. Asentí lentamente. Gracias, Fanny. Si regresan, llama a la administración del edificio y graba si puedes. Ella me dio una mirada comprensiva. ¿Estás bien? Dudé. Todavía no estoy seguro. Después de que ella se fue, me senté en mi oficina con la puerta cerrada y miré el documento en blanco en mi computadora portátil. Ya había redactado una línea de tiempo de los eventos, algo que comencé la noche de Acción de Gracias después de que llegara esa primera serie de mensajes de voz. Fechas, nombres, cantidades, capturas de pantalla de mensajes de texto, registros bancarios, incluso clips de audio porque el abuelo, Dios lo bendiga, había sido paranoico por derecho propio y siempre decía, graba las conversaciones que importan por si acaso llega el día en que la gente reescriba la historia. Resulta que tenía razón. Ese día había llegado. La publicación de Reddit todavía estaba activa, por cierto. A estas alturas, tenía más de 300 comentarios, y quienquiera que la hubiera escrito, Xavi, estaba seguro, estaba respondiendo a casi todos como una pobre víctima incomprendida de la crueldad financiera. Era absurdo. Incluso afirmó que lo había amenazado físicamente. Ni siquiera me digné a responder. Pero sí hice algo más. Llamé a mi abogado. No al abogado de la familia, no al bufete que manejó el patrimonio. El mío propio, alguien que había contratado en silencio después de que llegó la herencia, por si acaso las cosas se ponían feas. Se llamaba Adán, de unos 40 años, todo trajes y canas. Le expliqué todo. El intento de emboscada en mi trabajo, la publicación de Reddit, las historias de llanto convertidas en arma. Reenvié capturas de pantalla, registros de llamadas y algunos correos electrónicos con amenazas muy sutiles enterradas bajo agradables pasivo-agresivos. Adán escuchó pacientemente. Luego dijo, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Y ese fue el momento en que me di cuenta de que había terminado de jugar a la defensiva todo el camino. Dije, quiero que se detengan. Y si eso significa hacer estallar cada mentira que hayan contado sobre mí, que así sea. Asintió. Comenzaremos con el cese y desista. Luego iremos tras la difamación. Y si siguen molestando, sacamos los recibos. Asumo que los tienes. Oh, dije, haciendo clic para abrir la carpeta en mi escritorio. Tengo recibos y carpetas codificadas por colores con marcas de tiempo, unidades de respaldo y redundancia en la nube. Él se rió entre dientes. Te sorprendería lo raro que es eso. No, dije, no me sorprendería. Esa misma tarde, Xavi me envió un correo electrónico directamente. Sin línea de asunto, solo una sola frase. Si no arreglas esto, juro que te arrepentirás. No respondí. En cambio, Adán les envió a él y a Estefanía una carta de cese y desista citando acoso, intento de difamación e interferencia con mi empleo. Una copia fue a mis padres también, con un lenguaje cuidadosamente elaborado para ser educado pero muy claro. Cualquier intento adicional de acosar, difamar o manipular financieramente a nuestro cliente resultará en una escalada legal. Las consecuencias fueron inmediatas. Xavi guardó silencio en la radio.
Estefanía me llamó 10 veces en una hora, luego me envió un mensaje de texto, ¿qué pasó con la familia? Y luego vino la sorpresa. Mamá. Apareció en mi apartamento. Ni siquiera sabía que sabía dónde vivía, pero estaba allí en mi puerta con sus perlas y ese perfume demasiado fuerte que usaba para cada momento importante como si fuera una armadura. Abrí la puerta un poco. Ella trató de empujarme, pero me mantuve firme. Abelardo, dijo, con la voz temblando de rabia y orgullo herido. ¿Qué nos has hecho? A ti. Repetí, mirándola fijamente. ¿Quieres decir, qué me has hecho durante años? ¿Durante décadas? Ella sacudió la cabeza como si yo fuera el irracional. Somos familia. No, dije, mi voz baja. Son un grupo de personas que usan el amor como moneda de cambio y la lealtad como una correa. Corté la correa. No te crié para que fueras tan cruel. No, me criaste para que fuera útil, pero el banco está cerrado. Su rostro se torció. Así que eso es todo. Simplemente te vas después de todo lo que hemos hecho por ti. Parpadeé. ¿Todo lo que he hecho por ti? Quiero decir, porque no recuerdo haberles pedido que confirmen préstamos que incumplieron. No recuerdo haberles rogado que pongan mi nombre en sus tarjetas de crédito. Pero sí recuerdo haber pagado sus deudas, limpiado los desastres de Sabi y ser el único que visitó al abuelo cuando se estaba muriendo. Ella no dijo nada, solo me miró fijamente. Luego, sin una palabra, se dio la vuelta y caminó por el pasillo. Tacones resonando en el azulejo. Cerré la puerta detrás de ella. Esperé. Después de esa confrontación en el pasillo con mi madre, supe que algo más estaba por venir. No inmediatamente, pero pronto. Las personas como ella, como todos ellos, no se detienen porque ven el daño que han causado. Se detienen cuando el daño vuelve y los golpea. Fiel a su estilo, solo tomó 5 días. Comenzó con un correo electrónico de un periodista local. Asunto, solicitud de comentarios sobre disputa familiar. Recuerdo haberlo mirado fijamente, con el corazón hundiéndose mientras leía, hola, Abelardo. Me estoy comunicando en relación con una historia que están presentando Sabi y Estefanía apellido sobre acusaciones de abuso financiero e irregularidades en la herencia familiar. Afirman que ha utilizado el patrimonio de su difunto abuelo para sabotear deliberadamente sus negocios y medios de vida y están buscando una característica en nuestra columna local de emprendedores. Nos gustaría darle la oportunidad de responder. Era absurdo, pero también era peligroso. Porque aunque sus acusaciones eran ridículas para cualquiera que me conociera, en una era digital, la óptica importa, la reputación importa, y si me pintaban como el villano mimado en una historia triste, especialmente en una pieza con incluso un indicio de credibilidad, mi carrera podría verse afectada. Mi nombre podría verse manchado. Ahí es cuando entendí algo escalofriante. No solo estaban tratando de recuperar su dinero. Querían arruinarme. Ese mismo día, Adán, mi abogado, también recibió el mensaje. Le reenvié todo. Me llamó 30 minutos después con la misma intensidad controlada que usó cuando redactamos por primera vez el cese y desista. Están presionando, dijo. Con fuerza. ¿Estás listo para contraatacar? No dudé. Sí. La semana siguiente fue un torbellino de preparación. Adán y yo reunimos cada archivo, cada captura de pantalla, cada transacción bancaria e incluso un viejo mensaje de voz del abuelo, uno donde afirmaba explícitamente que me estaba dejando la mayor parte de su patrimonio porque yo era el único que no lo había explotado. También descubrimos algo que había olvidado por completo, un documento legal de 3 años antes que Sabi había firmado, renunciando a cualquier reclamo de apoyo futuro del abuelo a cambio de un regalo único de 40.000 euros. Era hermético. Su firma presenciada, fechada y archivada. Y Estefanía, bueno, resulta que tampoco era la víctima que pretendía ser. Había recibido apoyo nupcial del abuelo, 12.500 euros para su boda, y había una nota de agradecimiento para probarlo. La hipocresía era asombrosa. No solo enviamos una refutación al periodista. Enviamos todo.
La carta de Adán fue una obra maestra de profesionalismo, forrada de fuego sutil. Nuestro cliente estaría encantado de hablar en el registro, siempre que cualquier historia publicada contenga una representación precisa de los eventos y no perpetúe afirmaciones infundadas que puedan constituir difamación. El periodista nunca respondió, pero 3 días después, la publicación de Reddit de Sabi desapareció misteriosamente. También lo hizo su Instagram, donde había estado publicando dramáticas citas de curación a través de la traición y vagas excavaciones sobre ciertos miembros de la familia. Estefanía hizo que su cuenta fuera privada, y así, su campaña de desprestigio se secó. Pero yo no había terminado. Porque mientras estaban ocupados tratando de quemar mi nombre, habían olvidado algo. Todavía tenía el control del fideicomiso familiar. El que el abuelo había establecido hace décadas para ayudar a las generaciones futuras. Un fideicomiso del que había sido nombrado único ejecutivo cuando falleció y que tenía algunas cláusulas muy específicas en la letra pequeña. Cláusulas que nadie más se había molestado en leer. Una de esas cláusulas establece que, en caso de que cualquier beneficiario inicie una acción pública, legal, mediática o reputacional contra otro beneficiario, el acceso de dicho actor al fideicomiso puede ser revocado en espera de la revisión del Ejecutivo. Así que los revoca. No por rencor, sino por necesidad, porque el abuelo sabía de lo que eran capaces. Lo había visto suceder antes, como su propio hermano una vez se volvió contra él por un pedazo de tierra, como ese drama destrozó a su familia. Así que construyó salvaguardias, y ahora yo era la salvaguardia. Envié las cartas de revocación por correo certificado. Sin alarde, solo un lenguaje limpio y clínico. Sabi y Estefanía fueron retirados oficialmente del fideicomiso. Con efecto inmediato. Una semana después, los gritos comenzaron de nuevo. Mi teléfono se iluminó como fuegos artificiales. Mensajes de voz, mensajes de números falsos, incluso un correo electrónico de mi papá rogándome que reconsiderara. Has demostrado tu punto, escribió. Ahora, arreglemos esto. Pero esa era la cosa. Pensaron que esto se trataba de un punto, que había congelado las cuentas y retirado el apoyo solo para probar algo. Todavía no entendían. No era venganza. Era liberación. Por primera vez en años, no estaba enredado en su crisis. No era el respaldo, el arreglador, el proveedor de culpa. Era solo yo, independiente, lúcido, libre. Sabi finalmente trató de presentar una queja en el tribunal testamentario, alegando que me había enriquecido injustamente a expensas de la familia. No llegó a ninguna parte. Adán se presentó en la corte con una carpeta de 3 pulgadas de evidencia y guió al juez a través de cada detalle, desde el lenguaje del fideicomiso hasta el acoso que había soportado. El juez desestimó el caso en menos de 20 minutos. En cuanto a Estefanía, hizo un último intento. Estaba en un café local cuando se deslizó en el asiento frente a mí sin preguntar. Se veía cansada, sin maquillaje, con el pelo recogido, con la voz tranquila. Solo quiero saber por qué, dijo. ¿Por qué destruirías a tu propia familia así? La miré durante mucho tiempo, luego dije, porque no era una familia. Era una máquina y yo era el combustible. Simplemente dejé de verterme en ella. Ella parpadeó. Así que eso es todo. Has terminado con nosotros. No, dije, ustedes terminaron conmigo en el momento en que dije que no. Todo lo demás fue solo ustedes demostrándolo. Ella no lloró. Le daré eso. Simplemente se levantó y se fue. Esa fue la última vez que los vi a alguno de ellos en persona. Han pasado 8 meses ahora. En ese tiempo, he cambiado todo. Me mudé a un nuevo apartamento en una parte diferente de la ciudad. Tomé un año sabático del trabajo y comencé a viajar. Pueblos pequeños, lugares que le encantaban al abuelo. Incluso encontré una vieja unidad de almacenamiento suya con diarios, cartas y fotos que nunca antes había visto. Pasé una semana leyéndolos, y por primera vez, sentí que estaba conociendo al hombre detrás de la sabiduría silenciosa. Doné una parte de la herencia a un centro comunitario en el que solía ser voluntario. En silencio.
Sin placa, sin nombre, solo una nota para alguien que siempre aparecía cuando nadie más lo hacía. No extraño el drama, el ruido, las vacaciones vacías llenas de sonrisas falsas y marcadores secretos. He creado nuevas tradiciones, reales, con personas que no me ven como una billetera o un recurso. Y a veces, tarde en la noche, me pregunto si alguna vez se sientan alrededor de esa vieja mesa de comedor, mirando el asiento vacío donde solía estar, y piensan, tal vez fuimos demasiado lejos. Pero no me detengo en eso porque al final no perdí una familia. Simplemente finalmente los vi por lo que realmente eran y me alejé. Esa fue la victoria. Esa fue la paz. Esa fue la libertad.